Siguiendo con nuestro análisis de la materia de control 2, ahora vamos a tratar de resolver ese pequeño circuito, un circuito RL que está excitado por una fuente de energía de corriente alterna. Entonces tenemos ese pequeño circuito y vamos a tratar de darle una solución, pero toda la referencia va a ser con respecto al tiempo. Entonces, de manera general, en circuitos 2 tuvieron la oportunidad de observar que esta señal la podemos transformar en el dominio de la frecuencia angular, es decir, convertirlo en un fasor, en un número complejo. Entonces, en forma general, podemos tener la descripción de los fasores. Un fasor, si ustedes recuerdan, un fasor está representado por un número complejo. Voy a considerar el siguiente número complejo, un número complejo A, que tiene la interpretación de 3 más J4 más J4, y lo puedo representar en un diagrama de Argand. Su representación sobre el diagrama de Argand quedaría de la siguiente manera: sería 1, 2, 3 sobre el eje horizontal y obviamente 2 sobre el eje vertical. Perdón, 4, 2 y 1, 2, 3. Recordando que este es el eje real y este es el eje imaginario. Entonces lo que hacíamos, o lo que se hacía inicialmente, sería ubicar primeramente la parte real, 3 en el eje real y 4 sobre el eje imaginario. Y aquí tenemos la descripción de este punto que va a estar caracterizando a este número complejo A. Entonces me voy inicialmente sobre el eje horizontal y posteriormente sobre el eje vertical para ubicar ese punto. Ahí tenemos este punto. Pues la otra opción sería desplazarme directamente desde el origen hacia ese punto, hasta ese punto, y obviamente podemos nosotros podemos observar que este elemento va a contener una magnitud, la magnitud de A, y obviamente un argumento o ángulo de inclinación, teta. Entonces esa sería la descripción, recordando que esta representación de este número complejo está en forma rectangular. Tenemos la representación de este número complejo en forma rectangular, y podemos también sacar este mismo número complejo caracterizado por 3 en el eje real y J4 en el eje imaginario. Lo puedo transformar en forma polar, es decir, en forma polar este mismo número complejo que va a contener la magnitud y va a contener su argumento o su ángulo. Para encontrar la magnitud sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, para este caso tendríamos la interpretación de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, 9 más 16 raíz cuadrada, y 9 más 16 creo que son 25 raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, por lo tanto tiene la magnitud de 5. Y en cambio para el argumento, si estoy colocado aquí un modelo o una relación trigonométrica que está involucrando al cateto adyacente y al cateto opuesto, sería la tangente. Tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordando pues que las funciones seno, coseno y tangente, la que se implementa sería la expresión tangente. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre cateto
adyacente. Si sustituimos los valores, el cateto opuesto sería la parte imaginaria sobre la parte real. Esta tangente está multiplicando o afectando al argumento. Lo voy a pasar por este lado. Bueno, lo voy a sustituir de una vez los valores. Cateto, la parte imaginaria es 4, la parte real sería 3. El argumento despejado crea 4/3 de la tangente. Por lo tanto, esta tangente no está afectando a nada. Lo voy a mandar al numerador y pasa con potencia negativa. Esta está la primera potencia, tangente a la -1 de 4/3. Y si implementamos una calculadora, voy a tratar de sacar aquí nuestra calculadora. Esta para simular que estamos trabajando con esta calculadora Casio. Y si calculamos la tangente a la -1, segunda función de tangente, no lo tomó, segunda función de tangente a la -1 de 4 entre 3, 53.13 grados. Por lo tanto, el argumento nos va a dar 53.13 grados. Entonces ahí tenemos la disposición de este mismo elemento en forma rectangular a forma polar. Bueno, entonces es una pequeña introducción de los fasores. Todavía no comienza a atacar a este ejercicio, a este pequeño circuito. Entonces en forma alterna puedo yo basarme en el número complejo descrito por la representación en forma polar. Es decir, nuevamente tengo el eje real y el eje imaginario, pero ahora directamente me están proporcionando al número complejo, pero denotado con su magnitud y su argumento. Es decir, tengo por aquí su magnitud que es la magnitud de A, y su argumento, la magnitud 5 a un ángulo de 53.13 grados. Por lo tanto, esta interpretación o este elemento lo puedo ubicar en este diagrama de Argand. Primeramente ubico el argumento 53 grados, aproximadamente por aquí, 53 grados, y obviamente su magnitud así en forma escalonada, una escala 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí estaría la magnitud. Si analizamos o si observamos este elemento fasorial o este elemento o número complejo así en forma polar, lo puedo caracterizar o puedo transformar en forma rectangular. Es decir, necesito ahora encontrar el componente de la parte real y el componente en la parte imaginaria. Podemos observar que si voy a encontrar la parte real, voy a ubicar la parte real y la parte imaginaria. Si pretendo hacer esta disposición de convertir el elemento complejo en forma polar a forma rectangular, puedo observar que una relación trigonométrica que involucra a este elemento, al cateto adyacente con respecto a la hipotenusa, creo que es la función coseno del argumento, que es igual al cateto adyacente a la parte real sobre hipotenusa, que es la magnitud de A. En cambio, si quiero encontrar la magnitud del eje imaginario, utilizo la expresión trigonométrica seno. Seno, si ustedes recuerdan, es igual al cateto opuesto en la parte imaginaria sobre hipotenusa.
Entonces, partiendo de ese concepto, puedo despejar la parte real. Este elemento está dividiendo, va a pasar por acá multiplicando, por lo tanto la parte real es directamente proporcional a la magnitud por el coseno del argumento. Y de igual manera la parte imaginaria, este elemento está dividiendo, pasa por acá multiplicando, quedaría despejada la parte imaginaria, que es igual a la magnitud de A por el seno del argumento. Sustituyendo valores, por lo tanto, para encontrar la parte real va a ser directamente proporcional la magnitud 5 por el coseno de 53.13 grados. La parte imaginaria, por lo tanto, va a ser igual, vamos a cambiar aquí a la magnitud 5 por el seno del argumento, que es 53.13 grados. Realizando esa operación ahí en la calculadora, quedaría 5 por el coseno de 53.13, y la primera me da, la parte real me da 3, y la parte imaginaria, vamos aventándolo pues, sería 5 por el seno de 53.13 y nos da aproximadamente 4. Como observamos, pues tenemos la interpretación de la transformación de un número complejo en forma rectangular a forma polar, y viceversa, de forma polar a forma rectangular. Partiendo de este concepto, es más cómodo para nosotros representar una interpretación desde el punto de vista de circuitos eléctricos en forma de fasores. Por lo tanto, este elemento fasorial puedo implementar la identidad de Euler. En vez de tener J omega en el dominio del tiempo, voy a utilizar únicamente el argumento. Por lo tanto, esta identidad de Euler está caracterizada por una magnitud por el coseno del argumento más J, la magnitud, seno del argumento. Entonces sí está involucrado aquí la interpretación de acuerdo a la identidad de Euler, está conteniendo dos partes. Si pueden tener la capacidad de observar de que esta parte ya es conocida y también esta parte también es conocida. Entonces todo este procedimiento es para encontrar la parte real. Este es para determinar, o está indicando la parte real, y en cambio la magnitud seno sería la parte imaginaria de una interpretación compleja. Entonces esa es la característica de la identidad de Euler. Entonces esa identidad de Euler permite involucrar o contiene la parte real y la parte imaginaria de ese número complejo. Bueno, entonces considerando todo este estudio, voy a tomar el siguiente ejemplo. Tengo yo una interpretación en el dominio del tiempo. Voy a considerar que es un voltaje 7 seno de omega t. Aquí el omega t está representando a todo el argumento. Ese es el argumento, seno de omega t. Entonces b de t. Entonces en los ejercicios va a estar involucrado directamente el argumento. Entonces voy a transformar este elemento directamente que se encuentra en el dominio del tiempo, lo voy a convertir al dominio de la frecuencia angular. Primeramente, esta parte está representando a la parte imaginaria. Desde el punto de vista de circuitos eléctricos, todos los sistemas que están consumiendo están consumiendo cierta cantidad de potencia. De la parte imaginaria sería la parte
reactiva. Y obviamente sobre el eje horizontal en la parte activa, potencia activa y potencia reactiva, recordando que este únicamente lo está consumiendo el inductor y el capacitor. Estas no los podemos considerar como pérdidas, sino que es una potencia implícita dentro de los mismos sistemas. Al no ser puramente resistivos, pues obviamente aparece de manera simultánea un campo magnético y un campo eléctrico. En cambio, el calentamiento de las cosas pues está ocasionando la generación o la participación de una potencia activa. Entonces, esta no me interesa, esta expresión, la parte imaginaria, no me interesa. Entonces es necesario convertir este elemento, expresarlo en potencia real. ¿Cómo podemos transformar una expresión senoidal en una cosenoidal? Tenemos aquí una expresión senoidal, y este punto que para mí sería el importante, su magnitud, lo voy a pasar que comience a 0. Si ustedes recuerdan, magnitudes para indicar que comiencen de este lado del eje hacia la derecha son magnitudes restadas. Esta es una resta de magnitudes, por lo tanto es menos el ángulo, un ángulo phi que lo voy a poner ahí como desfasamiento. En cambio, para indicarlo de esta manera es más un ángulo de desfasamiento. Por lo tanto, a la hora de pasarlo para acá, esta onda seno lo voy a mandar para acá, queda 7 seno de teta, más lo voy a recorrer 90 grados. Aquí comienza en 90 grados, por lo tanto a la hora de pasarlo por acá va a quedar más 90 grados y queda así. Entonces esta interpretación en el dominio B de t trasladada hacia otro punto quedaría como esta es una función seno, se transformó en una coseno de el argumento. Esta magnitud o ángulo que le metimos de manera intencional genera así la transformación de un seno en un coseno. Si pueden observar, aquí ya empezaría la onda senoidal trasladada a este punto. Entonces en realidad es una función coseno. Una función coseno solita comienza de esta manera. Esta es la función coseno. Entonces en realidad estoy transformando la función seno en una coseno. Ahora sí, puedo transformar o indicar del dominio del tiempo al dominio de la variable compleja S o la frecuencia, y está caracterizado este voltaje con su magnitud, tiene una magnitud y obviamente un argumento. Para este ejercicio esta transformación quedaría 7 ángulo de 0 grados. 1 de pilón, B de t es igual a que sea 3 coseno de el argumento más 32 grados. Ya está directamente transformado ahí la función seno en un coseno. Entonces lo primero que nos piden, transformar esta función seno en un coseno para mandarlo del dominio del tiempo. Aquí tenemos la interpretación en el dominio del tiempo y lo estamos mandando al dominio de la variable compleja S, o este es el dominio de la frecuencia. Para este ejercicio quedaría la magnitud ángulo de 32 grados. Y así es como de manera general estamos mandando una expresión en el dominio del tiempo al dominio de la variable compleja S.